que les vamos a exponer hoy se habla sobre el bullying. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir el bullying? Agresión. Que los discriminan por ser de otro color de piel o de otro género o raza. Bueno, entonces vamos a hablar sobre él. Espero nos pongan mucha atención, ya que pues en muchas escuelas han estado teniendo muchos problemas acerca de esto. La verdad de este Es que tema. no está grabando. Bullying es una palabra inglesa también conocida como acoso escolar o hostigamiento. Está compuesto por la voz bullying, que quiere decir matón o peleón. Puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado individuo hacia otro, que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este. Lo que quiere decir es que cuando tú molestas a una persona, lo haces con un fin, que la persona se sienta mal, que la persona no esté a gusto. Por ejemplo, si yo molesto a una de mis compañeras, pues todos los días le voy a decir cosas, la voy a tratar mal, le voy a aventar sus cosas al piso, puedo ponerle cosas en su escritorio. Entonces lo que yo estoy haciendo es agrediéndola. Y a mi compañera, pues tal vez hasta la puedo amenazar para que no le diga a mi maestra o no le diga lo que le estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo es agrediéndola. Puede ser una agresión física o psicológica. La física es pegándole y la psicológica es diciéndole cosas. Este tipo de acoso se caracteriza para optar por un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano, con el principal objetivo de infligir daño a una determinada persona para asustarlo o someterlo. El bullying puede ser de tipo psicológico, verbal, social o físico. Bueno, como mi compañera Alexi les explicaba, son varios tipos de bullying que existen en las escuelas, porque en la escuela es donde se da más el bullying. Psicológico es cuando tú le dices cosas a una persona, le pones apodos o le dices muchas agresiones verbales. Social es cuando El social Es es cuando se un conjunto de excluye personas cuando estás, por ejemplo, a una estás con misma. alguien, están en un grupo y pues lo excluyen de todos los demás por ser diferente. Y el físico ya es cuando, por ejemplo, le pegas, le jalas el cabello o lo agregas, o sea, lo pateas. Los bullies, que es así como se les nombra a los niños que le hacen bullying a los otros niños, molestan a los más pequeños o a los niños más vulnerables, apuntan a los niños que son diferentes, que no usan ropa de moda o que forman parte de una minoría social o racial. Molestan a los niños que se están desarrollando y son torpes con su cuerpo o con sobrepeso, y hasta los más estudiosos o muy tímidos. En muchas ocasiones no solo se discrimina a los niños que tienen mucho peso, sino también a los que en algunas ocasiones son muy aplicados en la escuela y pues les empiezan a poner apodos. Y no necesitan mucho tiempo para inspirarse si tienen la intención de herir, humillar o dejar de lado a alguien de su círculo de amigos. Esto también afecta en cierta parte a los niños que son testigos de este abuso, ya que en muchas ocasiones los niños que son testigos se sienten culpables por no poder ayudar o por no decir nada de lo que se está cometiendo. Y también hablamos del ciberbullying, que se expande viralmente por la web y puede humillar de una manera, y es muy difícil de detener. Y últimamente, pues, la mayoría de aquí supongo que tienen Facebook, ¿no? Sí. Pues en muchas ocasiones las personas utilizan esta red social
sentir mal a otras personas o mandarles mensajes diciéndoles cosas feas o publicándole en su perfil agresiones o cosas así. En algunas escuelas el bullying quizás es tolerado o aceptado como un comportamiento normal, como parte del crecimiento. A veces los educadores y los padres de familia sienten que no hay nada que puedan hacer al respecto, pero es momento de que digamos basta. En algunas ocasiones los maestros dicen, ay no, se llevan bien, así son. Los niños siempre se llevan así, o los mismos papás pues no quieren ver la realidad de las cosas y lo que hacen es evadir este tema, pero pues sabemos que es una realidad muy difícil para todos y más en esta etapa de niños, porque pues hay en algunas ocasiones que todos piensan que pues nos llevamos así porque pues estamos chicos, porque pues aún no sabemos gran parte de las cosas, pero pues sin embargo no lo es así. Cuando tú atacas a un compañero física o psicológicamente le estás haciendo un daño, porque hay momentos en los que los niños que reciben el bullying o que los tratan mal, pues tienden a cometer cosas malas, tales como cortarse los brazos con navajas. Puede ser una consecuencia de lo que ellos los traten mal. Y pues ya llegar a otro extremo es que se suiciden o pues de plano ya no quieran vivir. Eso es lo que tú estás ocasionando cuando dices que le dices un apodo, le dices estás bien gordo, estás bien flaca, estás bien fea, tienes esto, tienes lo otro. O sea, no es un juego, es simplemente la verdad y es algo que estamos viviendo en esta sociedad. Como ya veníamos diciendo, el bullying verbal o acoso escolar verbal se caracteriza porque el acosador expresa palabras crueles, insultos, amenazas, intimidación, bromas y frases siempre sobre la apariencia, la condición sexual, la etnicidad, la raza o la discapacidad de la víctima. Los niños son más sensibles a este tipo de comentarios. Bueno, a esta edad que ustedes tienen, como dice ahí, son más sensibles a todo este tipo de comentarios. Por ejemplo, hay diferentes personas, tenemos características diferentes, pero todos en realidad somos iguales, pero a veces hay personas que te dicen, no, pues es que porque eres negrito, no hay que hablarles o porque tienes menos que yo o así, pero en realidad todos somos iguales. Entonces, el bullying verbal se da cuando te agreden con palabras y te dicen cosas que en realidad pues, no son verdaderas. El bullying físico se caracteriza por comportamiento agresivo o intimidatorio por parte del acosador, que incluye patadas, golpes, zancadillas, bloqueos, empujones. Y es la forma que más se conoce del bullying. Y pues tenemos ahí un ejemplo, un niño es intimidado por otro niño que le baja los pantalones en el receso. Muchas veces, pues, a veces entre ustedes dicen, no, pues estamos jugando, pero realmente es algo que no se debe de tomar a juego y que es algo muy serio porque hace sentir mal a la persona.